Porque nada es imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Qué bueno que estén aquí nuevamente, deseosos de recibir la divina palabra de Dios. La palabra que da vida, la que orienta nuestra existencia, la que nos va señalando el camino, como el Señor guiaba al pueblo de Israel por en medio del desierto, en el día con la nube, en la noche con la columna de fuego. Hoy nos guía a través de su palabra, a través de las lecturas que la iglesia nos propone para este viernes penitencial. Vamos a invocar al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. La primera lectura es Oseas capítulo 14. Esto dice el Señor: vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Toma vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. Decidle: tú quitas toda falta, acepta el pacto, pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo, y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo, y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como los que habitaban a su sombra, revivirán. Y entonces será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como el abeto, siempre verde, de mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 80. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. El Santo Evangelio es de Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó:
¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, gracias por tu palabra que nos sigue guiando en este caminar cuaresmal. Hoy somos nosotros quienes nos acercamos al Señor a preguntarle cuál mandamiento es el primero de todos. ¿Cuál es el mandamiento, Señor, que debo empezar a cumplir ahora mismo? Hay tantas ofertas espirituales, algunas muy buenas, por supuesto, otras con contaminaciones que debemos estar atentos. Y el ser humano se pregunta en esta época: Señor, ¿cuál es el mandamiento principal? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Y el Señor vuelve a respondernos lo mismo que hace 2000 años. Escucha. El ser humano moderno no quiere escuchar a Dios. No quiere escuchar al único Señor. Y cuando escucha, quiere escuchar diferentes dioses y tener diferentes opiniones a la vez. El Señor es un Señor celoso. El Dios Todopoderoso que creó todo cuanto existe es celoso, queridos hermanos. Y por eso hoy nos advierte que Él es uno solo y que solo a Él debemos escuchar. ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién escucho constantemente? La juventud se nos va corrompiendo mucho porque hay que ver a quienes escuchan los jóvenes. Una cantidad de influencers que no tienen contenido, que lo único que generan es entretenimiento. No podemos negarlo, son entretenidos, pero no hay contenido, no hay un verdadero sustrato, no hay una verdadera experiencia. Estas personas muestran un estilo de vida imposible de vivir para nuestras juventudes. Por eso es que el Señor hoy nos dice: ¿quieres saber qué es lo más importante? Revisa a quién estás escuchando. ¿A quién escucho con frecuencia? ¿Quién me aconseja? Cuando enciendo la tele, ¿qué me gusta escuchar? Cuando enciendo la radio, ¿qué me gusta escuchar? ¿De qué me alimento? Cuando voy saltando de una red social a otra, del Facebook al YouTube, del YouTube al Instagram, del Instagram al TikTok, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me causa bienestar emocional? Que todos los días soy tan fiel a esa escucha. Quiera Dios que seamos fieles a la escucha de la palabra de Dios, que sea lo más importante, que seas esa persona a quien le dice: oye, pero tú ya solo escuchas palabra de Dios si enciendes la tele buscando el canal católico, si enciendes la radio buscando la radio católica, si estás en el YouTube estás buscando al Padre Ronald.
¿Qué es esto? Pues justamente es una persona que se ha dedicado a buscar esa escucha constante, permanente de la palabra de Dios. Ese es el primer mandamiento que el Señor nos señala. Escucha. Hay mucho ruido. Por eso la Cuaresma es un tiempo más sobrio. Es como bajarle el volumen al ruido que el mundo provoca para intentar escuchar a Dios. El pasaje de la transfiguración nos enseñó de que es subiendo allá a la montaña, a lo silencioso del Tabor y sumergiéndose en oración, cuando al final lograré escuchar la voz de Dios, queridos hermanos. Muchos queremos escuchar a Dios, pero a veces no estamos dispuestos a buscar los ambientes, a disponernos interiormente para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, el Señor es uno solo, es un Dios celoso que nos pide ser escuchado constantemente. Y el segundo mandamiento más importante en este mundo presente, después de escuchar a Dios, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil este mandamiento. Qué difícil esto de amar al hermano, amar al compañero de trabajo, amar a cada persona. Prójimo es el que está próximo a mí en cada momento y circunstancia de la vida. Y amarle como yo me amo. Nosotros nos consentimos mucho a sí mismos, tenemos un amor propio que es especial, pero el desafío está en que sea un amor con límite, un amor que no sea egoísta, que no sea ambicioso, un amor que no intente transgredir los límites del otro, sino que más bien quiera darle a la otra persona de ese mismo amor propio. Allí está la conversión que el Señor nos está pidiendo en este tiempo de la Cuaresma. En Colombia, por este tiempo, realizamos la campaña de la comunicación cristiana de bienes. Y es justamente eso, es aprender a compartir con el prójimo también mi bienestar material, esa ofrenda económica para el pobre, para que luego la pastoral social de nuestras diócesis, de la Conferencia Episcopal de Colombia, pueda hacer llegar a los más necesitados, a mi prójimo, ese bienestar que yo tengo asegurado, la comida, el techo, la cobija. Todo eso lo podemos hacer llegar al prójimo a través de esas obras de caridad. Estamos llamados en este tiempo cuaresmal a hacer una conversión hacia el prójimo, a hacer una conversión de amar al otro, de practicar la limosna. Les recuerdo que las prácticas principales de la Cuaresma son el ayuno, la oración, la limosna. Y se pone la limosna de última en este orden de ideas, porque la limosna es el fruto maduro de quien a través de la experiencia del ayuno y la oración ha tenido un encuentro con Dios, un encuentro que le ha transformado su corazón y se ha convertido en un corazón misericordioso, compasivo hacia el prójimo, en un corazón capaz de ver la necesidad del otro, de salir de sí mismo. Por eso el segundo mandamiento es: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sal de ti mismo y ama al prójimo. La limosna no es solo sacar un par de monedas y ponerlas en una alcancía o en una mano que se extiende en un semáforo porque tiene hambre. La limosna es la acción de yo salir de mi egoísmo, salir de mí mismo y darme cuenta de que a mi alrededor hay tanto prójimo que tiene necesidad de mí. La limosna es una actitud
de caridad, una actitud permanente. No puede ser solo para el tiempo de la Cuaresma. No, queridos hermanos. La limosna, ese amor al prójimo como me amo a mí mismo, tiene que ser todo el año, toda mi vida. Como me amo y me cuido todos los días del año y toda mi vida, me alimento bien, me visto bien, quiero tener un buen techo, quiero tener un bienestar. Así debo pensar en el prójimo. Y esa es la conversión más difícil. Decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo que la conversión se mide, que es auténtica. La conversión se considera ya cristalizada, ya una conversión totalmente consolidada cuando baja al bolsillo, decía Monseñor Alfonso. Cuando eres capaz de darte cuenta de que tus bienes materiales puedes compartirlos con otros, aunque todavía te falte, aunque no tengas grandes cantidades abundantes. Cuando eres capaz de mandar la mano al bolsillo, a la cartera, y compartir el fruto de tu trabajo con el necesitado, allí ya se está midiendo una verdadera conversión. Pero teniendo en cuenta esto que les digo, de que no es desprenderse de algo de dinero, sino que esa actitud de mandar la mano a la cartera, al bolsillo, es la prueba de que ya me di cuenta de que hay un hermano que me necesita y que necesito amarle y darle como si me estuviera dando a mí mismo. Y así nos estaremos garantizando el cielo, queridos hermanos. Recordemos que el Señor dice que al final nos dirá: venid benditos de mi Padre, tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo y me asististe. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste con uno de estos más pequeños. En estos dos mandamientos, hermanos, se señala perfectamente el objetivo que tú y yo tenemos para esta Cuaresma 2025. Escuchar a Dios, reconocerlo como nuestro único Señor, al único a quien obedecemos, e ir con prontitud a cumplir ese deseo de Dios, de que amemos a nuestro prójimo en obras concretas de caridad. La gracia del Señor esté con todos ustedes. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, regálenos su like. Gracias por sus comentarios y compartan este contenido con otros hermanos. Bendigo tu día, bendigo lo que eres, lo que haces en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos ustedes.